Bueno, vamos a continuar entonces con estos comentarios en torno a la indagación. Les estaba señalando que en primer lugar, según estas autoras, no tenemos que confundir la indagación escolar con un método para hacer ciencias. No se trata de un procedimiento o un equivalente al método científico. Tampoco tenemos que pensar que la indagación ocurre cada vez que los estudiantes pueden realizar un procedimiento prescrito cuando se les dice junte estos materiales y entonces realice el siguiente procedimiento y observe lo que ocurre. En general eso es lo que estas autoras llaman recetas de laboratorio, y esas recetas de laboratorio no corresponderían o no están de acuerdo, digamos, con un enfoque de indagación. Eh, otro, otro ejemplo, otro caso que tenemos que mirar con cuidado es cuando le pedimos a los estudiantes que manejen instrumentos de medición, por ejemplo, balanzas o instrumental de un laboratorio en química con tubos de ensayo o instrumentos para medir volumen o temperatura, etcétera. El solo hecho de manipular instrumentos, de manejar instrumental científico, no garantiza o no implica que estemos realizando una actividad de indagación. Por supuesto, dependerá del diseño de la actividad, de lo que hagan los estudiantes con esos instrumentos, eh, cómo podríamos catalogar el trabajo que ellos realizan. Pero el solo hecho de manejar instrumentos de medición de algún tipo no va a implicar o no garantiza realizar un trabajo indagatorio. Muchas veces aprovechamos las dudas conceptuales o las preguntas conceptuales para que nuestros estudiantes realicen algún tipo de investigación bibliográfica, y entonces les pedimos que busquen información para responder a una pregunta, y eso puede ser pertinente para las circunstancias, para el contexto. Sin embargo, estas autoras también señalan que no corresponde a una actividad de indagación. Indagación en el sentido técnico que se está tratando de utilizar como un modelo de enseñanza para la ciencia. Por supuesto, en un sentido más cotidiano, más laxo, el concepto de indagar puede servir para muchas cosas. Y a lo mejor cuando uno busca información en Wikipedia o en una enciclopedia de otro tipo o en cualquier otra fuente, efectivamente podríamos decir está indagando. Pero esa es una acepción, diríamos, coloquial del término de indagación. Aquí lo que estamos tratando de hacer es darle un sentido técnico a la indagación, es decir, que sea un concepto didáctico para uso didáctico de personas que son expertas en este lenguaje conceptual de la didáctica, que justamente somos los profesores. Y por otra parte, también ocurre, según estas autoras, que el hecho de realizar experimentos o actividades prácticas por sí sola tampoco garantiza o tampoco implica que estemos realizando alguna actividad de indagación o que estemos siendo fieles a un modelo de indagación. Depende de la manera en la cual se organiza la enseñanza, la manera en la cual se organiza la actividad, si acaso podría o no ser un ejercicio de indagación. Por esa razón, entonces, hay algunas actividades que son muy frecuentes en las clases de ciencias naturales y que pueden estar relacionadas con la indagación escolar, pero por sí solas no lo constituyen o no son o no podrían calificar como una actividad de indagación. El buscar información por sí solo no es indagatorio desde este punto de vista técnico que les mencionaba. El observar o manipular seres vivos como una actividad exploratoria tampoco por sí sola es una actividad de indagación. El hacer actividades prácticas que sean demostrativas o descriptivas tampoco califica. El manejar instrumentos o incluso el crear objetos tecnológicos como maquetas, entre otras cosas, no necesariamente corresponde a un enfoque de indagación. Esto no quiere decir, por supuesto, que no debamos realizar este tipo de actividades. Y no quiere decir tampoco que estas actividades no sean propicias o efectivas para cumplir algunos propósitos en la enseñanza. Simplemente estamos diciendo que el considerar estas actividades de manera aislada
supone que no son o no supone que sean actividades de indagación. Y por otra parte, aunque no vamos a ser muy precisos en esto, en lo que viene, también es importante tener presente que es posible que la indagación no sea aplicable en todas las circunstancias. Hay momentos en los cuales los estudiantes efectivamente van a tener que hacer una maqueta, por ejemplo, y entonces eso va a ser muy provechoso para construir o para elaborar una representación de un cierto fenómeno, y por lo tanto no necesariamente los estudiantes van a realizar indagación, y a lo mejor no podrían realizar indagación para el tema en cuestión. Estoy pensando, por ejemplo, en comprender la estructura y la dinámica de las capas terrestres, de las capas de la Tierra. Puede ser muy propicio, muy pertinente diseñar y elaborar una maqueta de las placas tectónicas. Resulta mucho más difícil imaginar de qué manera los estudiantes podrían realizar indagación para comprender la dinámica de las placas tectónicas. Por supuesto es posible, eh, pero habría que pensar en un diseño adecuado para lograrlo. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Lo que pasa es que he entendido qué es lo que no, o sea, lo que no es indagación, pero Correcto. sigo sin entender qué es la indagación. Sí, estoy de acuerdo, porque estoy tratando de avanzar hacia allá. A continuación vamos a ver la idea o el sentido en el cual estas autoras que estamos siguiendo entienden la indagación. ¿Ya? Yo creo que en la siguiente Ya, lámina bueno. vamos a tratar de aproximarnos a una respuesta más clara. Tiare antes preguntaba en cuanto a la receta del laboratorio, porque no alcanzó a escuchar bien lo que significaba eso. Yo les decía que efectivamente hay algunas actividades, habitualmente en los libros de texto, por ejemplo, que proponen realizar algún tipo de medición o algún tipo de experimentación, pero esa propuesta está descrita, está planteada en el texto al modo de una receta de cocina, en el sentido de que le indica al estudiante todos y cada uno de los pasos que tiene que realizar para llegar a un resultado. Eventualmente puede responder algunas preguntas, pero lo central es que cuando el estudiante realiza la actividad, esa actividad está fundamentalmente guiada o pauteada por la receta, entre comillas, por el procedimiento que está descrito en la pauta, en el texto. Entonces, a eso las autoras se refieren como recetas de laboratorio, porque los estudiantes no van a tener mucha oportunidad para desarrollar habilidades científicas en la medida en que simplemente reproduzcan un procedimiento que está ya dado, ¿ya? Ahora, hemos hecho algunos, digamos, excepciones. Hemos dicho, bueno, estos tipos de ejercicios, de actividades que hacemos en clase, no necesariamente son actividades de indagación, por tanto estamos descartando algunas posibilidades. Y por otra parte, hay que tener algunas consideraciones que también plantean estas autoras, diciendo, por ejemplo, que para hacer indagación no necesariamente tenemos que realizar experimentos y no necesariamente tenemos que realizar actividades prácticas. En todas las clases, dicen ellas. Eventualmente vamos a realizar experimentos, vamos a realizar actividades prácticas, pero no es una condición necesaria el que tengamos que disponer de experimentos y actividades prácticas en nuestras clases para realizar indagación. Esto lo señalan especialmente porque muchas veces una de las primeras aprehensiones que surgen cuando se plantea la idea de enseñar por indagación es que no se dispone del espacio o no se dispone de los materiales o de los recursos para realizar actividades de este tipo. Y entonces aquí hay que señalar que no estamos hablando de un enfoque de enseñanza que requiera necesariamente el uso de materiales y de espacios especiales. Como les decía antes, tiene que ver con un enfoque, una manera de abordar los fenómenos y por lo tanto las explicaciones o las descripciones de esos fenómenos. Esto es complementario con la idea, digamos, alternativa, en el sentido de que puede ser que los estudiantes hacen experimentos, hagan muchos experimentos,
y aún así no necesariamente desarrollen competencias científicas. Un poco lo que ocurre con, por ejemplo, las recetas de laboratorio. Habitualmente las recetas de laboratorio que aparecen en un texto escolar proponen la realización de algún tipo de experimento y entonces el estudiante tiene que seguir los pasos que se señalan allí en la pauta, pero ese experimento, como está tan pauteado, inhibe la posibilidad de que el estudiante ponga en juego alguna de sus habilidades de pensamiento científico y por lo tanto no necesariamente van a desarrollar competencias científicas. Y en cierta manera de lo anterior se desprende algo que ya he señalado, la idea de que los experimentos no son la única forma de ir desarrollando competencias científicas. Entonces vamos a ver dos maneras de irse enfocando en ese resultado de aprendizaje, teniendo presente que hay distintas maneras de concebir o de suponer que el aprendizaje se da en un ciclo de indagación. En la clase anterior yo les había mostrado el ciclo de aprendizaje que propone Feisinger como uno de los supuestos posibles o un posible supuesto de aprendizaje subyacente al modelo de enseñanza por indagación. La idea aquí es que en un ciclo como este, en el cual ocurre un momento de pregunta, un momento de acción o de exploración y un momento de reflexión a partir de esa acción, de los resultados, entonces el estudiante logra avanzar en su aprendizaje. Y la indagación como modelo de enseñanza se basa, más o menos en términos generales, en una secuencia de aprendizaje como esta. Primero pregunta, luego acción y luego reflexión. También les señalé que no es la única manera de conceptualizar un ciclo de aprendizaje. Hay otras propuestas, como la que tiene el modelo conocido como ECBI, Enseñanza en Ciencias Basada en la Indagación, que plantea estas 4 etapas para el ciclo de aprendizaje. Una etapa inicial de focalización, ¿sí? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo que le escuché muy bajito? Claro. Les estoy mostrando acá 2 modelos de ciclos de aprendizaje que se supone, de acuerdo a distintos autores, subyacen o están supuestos en un modelo de enseñanza por indagación. En cierta manera son complementarios, pero por supuesto son interpretaciones distintas por autores distintos. Y en el caso de este segundo modelo, es un modelo que proviene de diríamos, de un movimiento que ha promovido a nivel mundial la enseñanza en ciencia basada en indagación, movimiento ECBI en Chile, que tiene algunas instituciones asociadas, que tiene algunos dispositivos formales para la capacitación o para la formación continua de profesores en lo que ellos llaman el método indagatorio, y que proponen este ciclo de aprendizaje que parte con una etapa de focalización, donde habitualmente podríamos incorporar la etapa de pregunta que hace mención Feisinger, la etapa de exploración, donde básicamente ocurre el momento de acción, de medición, de recolección de datos, etc. Un momento de reflexión a partir de esa exploración, análogo a lo que sugiere Feisinger, pero incorporan un momento de aplicación en el cual se supone el estudiante es capaz de demostrar lo aprendido en un contexto distinto al de la exploración. Son, diríamos, modelos, nuevamente, en este caso modelos de aprendizaje que podemos reconocer más o menos dialogantes o complementarios con un enfoque de enseñanza por indagación. Así es que aquí empezamos de alguna manera, con esta conceptualización, empezamos de alguna manera a comprender hacia dónde apunta la indagación. La respuesta positiva que pedía Josefa, porque antes habíamos dicho qué es lo que no es indagación. Bueno, cuando queramos abordar un trabajo con un enfoque indagatorio, entonces deberíamos conceptualizarlo, deberíamos organizarlo pensando en un ciclo, en una secuencia que incorpore estas etapas. Para empezar, digamos, una actividad o una secuencia de indagación debiera contemplar
al menos este ciclo de aprendizaje. Luego, ¿de qué manera podríamos operacionalizarlo? Bueno, aquí en parte nos basamos en la propuesta de Fuhrman y Podestá, quienes señalan o quienes promueven la idea de una indagación por acción, le llaman ella, tiene un pequeño apellido. Básicamente plantean la idea de que una actividad de indagación se basa o se desarrolla siempre a partir de una pregunta. En particular, ellas enfatizan lo que llaman preguntas investigables. A mí me parece que las preguntas investigables que estas autoras proponen no logran, digamos, abarcar todas las posibilidades de indagación que uno quisiera. Y entonces aquí he agregado otro tipo de pregunta que le voy a llamar pregunta orientadora, que también, a mi juicio, podría desarrollar, podría desencadenar un proceso de indagación. En el caso de las preguntas investigables que proponen Fuhrman y Podestá, en general esa pregunta investigable siempre conduce o siempre lleva algún tipo de diseño experimental. Las preguntas investigables, vamos a ver a continuación, lo que buscan especialmente es focalizar o enfatizar la relación entre factores, entre variables que inciden en un fenómeno. Y desde ese punto de vista, las preguntas investigables siempre están vinculadas con algún tipo de diseño de investigación, principalmente experimental. En cambio, en las preguntas orientadoras, yo diría que el énfasis o el foco de este tipo de preguntas está en el desarrollo de alguna competencia clave o de algún desempeño clave asociado a la investigación científica. Eso significa que no necesariamente el estudiante tendría que abordar la realización de un diseño experimental, sino que eventualmente estas preguntas llevarían a que el estudiante demuestre alguna competencia específica. ¿Y cuáles serían esas competencias claves? En ambos casos son básicamente las que están señaladas acá y que están implicadas en general en la investigación científica. Por ejemplo, la habilidad para formular preguntas que podamos investigar experimentalmente, o científicamente, perdón. Competencias relacionadas con la habilidad de los estudiantes para diseñar o para imaginar actividades de experimentación que le permitan responder ciertas preguntas. Otro tipo de habilidad son la elaboración de modelos o de representaciones de un cierto fenómeno. La observación y la descripción también de un fenómeno son habilidades claves que están vinculadas con la investigación científica y que estarán presentes muchas veces en un diseño de investigación, la formulación de hipótesis o la realización de predicciones. Por una parte, demostrar estas habilidades y al mismo tiempo distinguirlas. La habilidad para recolectar o interpretar datos y la habilidad para comunicar esa información. Todas estas podríamos considerarlas competencias claves asociadas a la investigación científica. Y por supuesto en nuestro currículo están señaladas muchas de ellas como habilidades de investigación o como objetivos de aprendizaje de habilidades. Por lo tanto, en la medida en que somos capaces de formular o de plantear una situación de enseñanza que parte con una pregunta investigable o que parte con una pregunta orientadora, eventualmente vamos a ir desarrollando un proceso de indagación en la medida en que los estudiantes tienen oportunidad para ir desarrollando competencias claves como esta, ya sea a través de un diseño experimental o sin un diseño experimental completo, sino que específicamente desarrollando o fortaleciendo alguna de estas habilidades. Entonces, ¿Profe? sí, adelante. ¿Hasta qué punto nosotros como docentes tenemos que estar involucrados aquí? ¿En el trabajo con los estudiantes? Claro, o sea, se les da el planteamiento, pero las preguntas y el diseño, ¿o Claro. ahí ya pertenece a parte del estudiante?
Bueno, eso es algo que creo que comentamos en una clase previa, porque algunos autores proponen una cierta clasificación de las actividades de indagación. Y por lo tanto, según ese modelo, los profesores podemos tener distintos niveles de involucramiento en este tipo de actividad. Eventualmente, como profesores podemos plantear la pregunta, podemos plantear el método, pero no podríamos plantear adicionalmente las conclusiones de una actividad. Si es que ocurre que como profesores, o el texto escolar o lo que sea, le define la pregunta de investigación, el problema de investigación, define la metodología y define las conclusiones, entonces por supuesto no se trata de un proceso indagatorio. Pero eventualmente uno puede jugar con esos tres momentos, pensándolo en términos del ciclo de aprendizaje. Podemos ver en la pregunta, acción y reflexión, en la medida en que en alguno de estos tres momentos el estudiante tenga autonomía para hacer sus propias propuestas, entonces sí podríamos estar en presencia de una actividad de indagación. No hay una receta nuevamente, o no hay una prescripción en relación a cuánto el profesor debe tener presencia o no. Es decir, necesariamente el profesor tiene que estar presente en los tres momentos o tiene que estar ausente en los tres momentos. Ese tipo de prescripción no ha lugar. Lo que sí podemos decir es que si el estudiante no tiene espacios de autonomía en ninguno de estos tres momentos, de estos cuatro momentos, entonces, por supuesto, se trata de una actividad que no es indagatoria. Ahora, donde el profesor o la profesora sin duda tiene un protagonismo central, no tiene tanto que ver con la participación en el proceso mismo, sino que con la participación en el diseño del proceso. Allí es clave el trabajo del profesor, porque todo trabajo o todo proceso indagatorio supone justamente que este ciclo de pregunta, acción y reflexión, o de focalización, exploración, reflexión, aplicación, es un ciclo que está previsto por el profesor, es un ciclo que como profesores y profesoras, en la medida en que tenemos un buen desarrollo de nuestro CPC, es decir, en la medida en que conocemos cómo piensa el estudiante, qué es lo que va a creer respecto del fenómeno, cuáles serán sus principales áreas de dificultad, etcétera, entonces vamos a diseñar un ciclo de aprendizaje o vamos a diseñar una actividad de aprendizaje que le permita al estudiante ir enfrentando un proceso de cuestionamiento, un proceso de transformación. De eso se trata el aprendizaje. Y para que ocurra ese proceso de transformación, entonces se requiere un diseño bastante, yo diría, preciso o cuidado de parte del profesor. En ese sentido, Camila, yo diría, ahí el profesor tiene mucha presencia en el diseño de la actividad. Luego, en la ejecución de la actividad puede tener distintos tipos de participación. Ya, profe, gracias. De nada. En cuanto a las preguntas investigables, bueno, como les decía, se enfocan en la búsqueda de relaciones entre factores o variables. Y una sugerencia que uno puede utilizar para buscar este tipo de preguntas es frente a determinados fenómenos incorporar esta, digamos, formulación. ¿Qué pasaría si hacemos tal cosa? ¿Qué pasaría si cambiamos las condiciones en las cuales observamos el fenómeno? ¿Qué pasaría si le agregamos un elemento? ¿Qué pasaría si le quitamos? Y entonces, incorporando esta formulación, uno puede facilitar el camino a la elaboración o la formulación de preguntas que sean investigables. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de una persona a la cual le están iluminando uno de sus ojos con una linterna. ¿Qué pregunta se le ocurre que uno podría hacer colocando esta formulación al inicio? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo completarían esta pregunta? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Pensando en la fotografía.
quizás podría ser qué pasaría si el paciente, que yo creo que está como en el doctor, ¿Ya? no, como que no responde a los estímulos que el doctor le esté dando. Ah, No de sé, acuerdo. quizás se me imagina que ahí le debe estar diciendo, no sé, que mire, que siga con su ojo en la luz. Ujú. Entonces, ¿qué Ok, podría pasar si eso no se hace? ok, de acuerdo. Ahí tenemos una posibilidad. ¿Alguien tiene otra propuesta? ¿Qué es lo que le ocurre al paciente cuando le iluminan el ojo con una linterna? Se dilata la pupila. ¿Se dilata la pupila o se contrae la pupila, Se cierto? contrae la pupila. Eso, dependiendo de la cantidad de iluminación. Entonces, claro, en la línea de lo que planteaba su compañera, eh, hay un estímulo, en este caso es la linterna, y hay una reacción del paciente, que puede ser, por ejemplo, la dilatación de la pupila, o puede ser el movimiento del ojo. Entonces uno puede hacerse preguntas del tipo, ¿qué pasaría si iluminamos con una linterna el ojo derecho del paciente? ¿Qué pasaría si iluminamos con la linterna el ojo izquierdo del paciente? Eh, Distinto es el caso si preguntáramos acerca de lo que le ocurre, digamos, si es que el paciente no responde al movimiento del ojo, porque ahí en ese caso estamos ante una situación más bien voluntaria. Eh, o sea, si el paciente es capaz o no de seguir el movimiento de la luz, no es algo que vaya a ocurrir de manera espontánea, por lo tanto sería más difícil hacer un planteamiento investigable en esa línea. Pero en cambio, si simplemente iluminamos con una linterna uno de los ojos, se produce una reacción que es involuntaria y por lo tanto uno podría explorar qué es lo que pasaría si introdujéramos algún cambio. A lo mejor, si es que iluminamos el ojo derecho, ¿qué pasa con el ojo izquierdo? Si es que tapamos el ojo derecho, cambia la reacción en el ojo izquierdo, etcétera. Ese tipo de formulación nos ayuda a buscar preguntas investigables, en las cuales lo que aparecen son factores a medir o factores a observar para analizar su influencia o su relación en un determinado fenómeno. Y en ese sentido son preguntas que para Fuhrman y Podestá sirven o podrían gatillar un proceso de indagación. ¿Qué es lo que va a pasar en ese proceso de indagación? Los estudiantes van a hacer una pregunta o van a enfrentarse a una pregunta, van a realizar un trabajo de acción, un trabajo de exploración en torno a la pregunta para poder responderla y eventualmente van a tener un momento de reflexión acerca de la pregunta y por lo tanto del fenómeno en cuestión. ¿Dónde está el profesor en esa secuencia? Bueno, en primer lugar está en la selección del contexto, sin duda. ¿Cuál es el estímulo que va a ocurrir ahí? ¿A partir de dónde va a surgir la pregunta? ¿Quién va a plantear la pregunta? ¿La van a plantear los estudiantes? ¿La va a plantear el profesor? ¿Lo van a hacer en conjunto? ¿Y por qué en el fondo se va a seleccionar cierta pregunta? Aquí dependerá, por supuesto, del objetivo de aprendizaje, del contexto curricular, cuál es la situación o el fenómeno que se estudia. Porque el profesor quiere lograr un cierto aprendizaje y ese aprendizaje está más o menos definido, más o menos delineado por él. Por lo tanto, no se trata de hacer una indagación sobre cualquier cosa. De nuevo allí entonces está la definición o la decisión del profesor en cuanto al diseño. Otro rasgo importante o característico de las preguntas de este estilo, de las preguntas investigables, es que en general tratan de ser más específicas que generales. Una pregunta amplia como ¿qué provoca el cáncer? Por supuesto es una pregunta que supone una posibilidad de investigación, ¿cierto? Las causas del cáncer, pero es una pregunta que desde un punto de vista científico es todavía muy amplia. En general, para poder hacer una investigación sobre el fenómeno, entonces hay que comenzar a acotarlo, hay que comenzar a precisarlo, y por eso entonces las preguntas investigables apuntan a focalizar factores, focalizar variables relevantes para buscar su relación.
Entonces uno podría precisar, por ejemplo, a partir de ciertos antecedentes, la pregunta inicial y formular una segunda versión diciendo, ¿existe una relación entre fumar y tener cáncer? Pero de nuevo, el fumar es una actividad amplia que tiene distintos rangos de implementación, así es que habría que ir precisando todavía más esa pregunta. Y entonces se llega a una formulación más precisa en términos de factores o variables como la que se señala aquí, cómo se relaciona la cantidad de cigarrillos diarios que una persona fuma con la probabilidad de tener cáncer de pulmón. En ese sentido, las preguntas investigables buscan ser lo más precisas posibles en términos de identificar algunos elementos o factores que son observables o que son medibles. De ahí entonces que una pregunta específica que lleve a la búsqueda de relaciones entre factores o variables podría conducir a una actividad de indagación. Complementariamente, las otras preguntas que yo les señalaba que podrían llevar a una indagación o a una enseñanza orientada hacia la indagación, se enfocan especialmente en algunas competencias, en competencias específicas o en el análisis de un diseño de investigación. Eventualmente, uno podría propiciar que los estudiantes desarrollen o formulen hipótesis, por ejemplo, o elaboren alguna predicción. Entonces, ¿bajo qué condiciones los estudiantes necesitan o se podrían llegar a formular hipótesis? Allí entonces se requiere un cierto diseño, un cierto contexto que le permita a los estudiantes esa oportunidad. Entonces, en esta circunstancia tenemos dos niños que están comunicándose por un teléfono de vasos e hilos, ¿cierto? Entonces, podríamos aprovechar a lo mejor este dispositivo para pedirle a los estudiantes que formulen hipótesis acerca de lo que ocurriría con algún cambio en este dispositivo. ¿Qué ocurre cuando el hilo está tenso? ¿Qué ocurre cuando el hilo está suelto? ¿Y por qué o bajo qué circunstancias crees que eso ocurriría? Entonces, ese tipo de inquietud llevaría al estudiante eventualmente a formular hipótesis o a formular predicciones. No se trata aquí de que el estudiante responda a un problema mediante una investigación completa, sino que se genera una oportunidad para que el estudiante desarrolle la habilidad para elaborar hipótesis, fundamentalmente, o para elaborar predicciones. En ese sentido, estas preguntas orientadoras apuntan a focalizar el desarrollo de competencias específicas. Aquí hay algunos ejemplos que buscan hacer este contraste entre preguntas investigables y preguntas orientadoras. Un ejemplo podría ser de pregunta investigable: ¿qué factores inciden en la comunicación mediante un teléfono de vasos? Tomando el ejemplo anterior. Pero en este caso, como un ejemplo de pregunta investigable: ¿qué factores inciden en la comunicación mediante un teléfono de vasos? Eso llevaría al estudiante a buscar formas de investigar experimentalmente la relación entre factores. Por ejemplo, podrían pensar en el largo del hilo, en la tensión del hilo, en la orientación, si es vertical o si es horizontal, en el tamaño de los vasos, en el grosor del hilo, en el espesor del hilo, etc. Distintos factores. Y entonces los estudiantes podrían buscar maneras de explorar, de investigar la forma en que esos factores influyen. Estamos ante una investigación experimental fundamentalmente. Y en ese sentido, esta sería una pregunta investigable. ¿Qué factores inciden en la comunicación mediante un teléfono de vasos? Pero si, para tomar el mismo ejemplo, nosotros le preguntáramos, ¿qué crees que ocurre o qué piensas que ocurre si es que el hilo está suelto? Entonces el estudiante tendría que formular una hipótesis, decir algo así como, bueno, si es que el hilo está suelto, no hay comunicación, dado que el sonido se transmite mediante vibraciones. Lo que hace el estudiante es formular una hipótesis para responder a la pregunta orientadora inicial. La pregunta
explícitamente plantea la idea de que el estudiante se cuestione qué es lo que cree que ocurre y no lo lleva a investigar o necesariamente a formular un diseño experimental. Otras preguntas orientadoras que son más explícitas en términos de la competencia a desarrollar. ¿Cómo podrías investigar las características de un resorte? En este caso, el estudiante podría plantear una forma de investigar, podría plantear un diseño. No se trata de que lo haga, no se trata de que lo investigue, se trata de que simplemente diga cómo lo haría. La habilidad, entonces, en ese caso, tiene que ver con diseñar o plantear propuestas de investigación científica. ¿Cómo interpretar los datos de un gráfico? En un gráfico en particular, un cierto conjunto de datos en particular. También puede ser una pregunta orientadora para que el estudiante, en este caso, desarrolle la habilidad para interpretar datos. Un poco en la línea de lo que hicimos en el modelamiento de la clase anterior. ¿Qué conclusiones se pueden obtener a partir de ciertos datos? ¿O qué pregunta podría formular para estudiar las características de la planta? Preguntas entonces aquí que apuntan a que el estudiante desarrolle alguna competencia específica, elaborar conclusiones, formular una pregunta investigable. Finalmente, entonces, uno podría tratar de formalizar bajo qué condiciones una actividad promueve la indagación o se marca dentro de un modelo de enseñanza por indagación. Tenemos como referencia lo que habíamos señalado en cuanto a las características del modelo de indagación, modelo de enseñanza por indagación. Y por lo tanto podemos formular algunas condiciones o algunos criterios para evaluar cuándo la actividad es indagatoria o no. Por ejemplo, en cuanto al conocimiento científico, a las características del conocimiento científico, uno podría esperar que las actividades que son orientadas por la indagación permitan que los estudiantes expresen sus ideas previas de alguna manera. O permite que los estudiantes contrasten o evalúen la pertinencia o efectividad de sus ideas previas. Esto podría ser un criterio para evaluar cuándo estamos ante una actividad indagatoria o no. ¿Tiene esta actividad la posibilidad de que los estudiantes respondan a partir de sus ideas, a partir de sus creencias, o tengan un planteamiento inicial a partir de sus ideas previas? Si es que las tiene, entonces eventualmente estamos en buen camino para que se trate de una actividad indagatoria. Requiere el uso de métodos o procedimientos para realizarse, supone diversos caminos posibles de realización, ofrece oportunidades para demostrar desempeños claves, otras preguntas o criterios que nos sirven para evaluar si estamos o no en presencia de una actividad de indagación. En cuanto al rol docente, presenta orientaciones acerca de los propósitos formativos sin que necesariamente se den respuestas explícitas, organiza las acciones de los estudiantes. Una cuestión clave aquí, en cuanto a lo que el profesor o la profesora hace. Muchas actividades de investigación o de laboratorio que están en el texto escolar o que se hacen en las clases parten con un título que corresponde a la conclusión. Y entonces, ¿qué gracia tiene o qué sentido tiene hacer una indagación si el título ya nos dio cuál es la conclusión? Por eso aquí se señala que no damos respuestas explícitas, orientamos acerca de los propósitos, pero no damos respuestas explícitas. Y finalmente, bueno, como criterio, la posibilidad de que el estudiante compare su idea con las de otros estudiantes o tenga oportunidades para defender sus puntos de vista. Estas preguntas son orientaciones o criterios que nos servirían para decidir cuándo estamos ante una actividad de indagación, junto con lo anterior.